Hola, hola, ¿cómo están? Y volvimos finalmente, bienvenidos a GPD MMA. Hoy nuevamente estoy aquí con ustedes después de más de 2 años, pero aquí estoy, iniciando el 2024 con fuerza y hoy día sí con la promesa para todos los que vean este video y todos los suscriptores del canal de hacer previas de todos los eventos de la UFC. Y para no perder más tiempo, iniciamos de frente el evento que viene este sábado 12 de enero, main event del UFC Fight Night, primero del año. Ankalaev vs Walker 2. Como recuerdan, esta es una pelea que es la revancha de la pelea que se dio en el UFC 294. Evento donde Makhachev noqueó a Alexander Volkanovski. Y es una revancha, la verdad que es bastante interesante por 2 motivos. Primero, por cómo se dio la primera pelea. Si recuerdan, no hubo ganador, fue un no contest. ¿Por qué? Porque cuando Ankalaev tenía a Johnny Walker en el piso, le dio un rodillazo ilegal. Y de ahí el árbitro consideró que que el rodillazo ilegal no había sido a propósito y Walker había estado muy afectado por este golpe y por eso la declaró un no contest. ¿Y por qué el árbitro consideró que Walker no estaba en condiciones de seguir? Porque le preguntó, como es parte del protocolo de la UFC, ¿dónde estaba? Y Walker respondió en el desierto. Y ahí es donde se genera la controversia, porque realmente estaba en el desierto. Recuerden que este evento se dio en Abu Dhabi, pero el árbitro consideró que Walker no estaba en capacidad de decir exactamente dónde estaba y por eso canceló la pelea. Y finalmente Dana White dijo, bueno, yo voy a arreglar esto y acá estamos de nuevo. Y esto me lleva al segundo motivo, porque es que esta pelea es tan importante, porque tiene implicaciones de título por todos lados. Estamos hablando de Ankalaev, número 3 de la división, que viene de 2 peleas pues bastante malas para él, un no contest con Walker y un empate con Jan Blachowicz cuando se le dio la oportunidad por el título de la categoría, las 205 libras o peso semipesado de la UFC. Y Johnny Walker, que venía antes de esta pelea del UFC 294, venía hilando 3 victorias seguidas, la última de hecho contra Anthony Smith. Y cuando hablamos de que se enfrenta un número 3 con un número 7 en una división donde hay un nuevo campeón, que recordemos que es Alex Pereira desde diciembre del año pasado, donde el ex campeón ya tiene una pelea contra una persona que vuelve después de una larga parada por una lesión, o sea, estamos hablando acá de Jiri Prochazka y Rakic, nos damos cuenta que posiblemente el ganador de acá podría retar a Alex Pereira. Vamos a hablar un poquito al final de lo que puede ocurrir, pero ahora sí, entremos de lleno al análisis. Como les decía, número 3 versus número 7, luego de una pelea controversial. ¿Qué cosa es lo que llama la atención? Primero, las estadísticas de la primera pelea, o realmente cómo se dio la primera pelea. Mucho se hablaba de que Ankalaev iba a atropellar a Johnny Walker, que iba a usar su striking, que es bastante bueno, para lograr llevar la pelea a grappling, posiblemente al piso, y que ahí lo iba a finalizar con facilidad. Pero realmente no fue tanto así. O sea, Johnny Walker por muchos episodios, aunque la pelea fue corta, tuvo la posibilidad de mantener la distancia, aprovechando su alcance, que recordemos son 82 pulgadas, el alcance más alto de toda la división, sin contar en la historia, sin contar al ex campeón Jon Jones. Y aprovechó el jab y los rectos para mantener la distancia, pero sobre todo empezó a atacar con bastantes leg kicks a Ankalaev. Si ustedes revisan las estadísticas, Walker le dio 14 golpes significativos y de todos esos 9 se los dirigió a la pierna, ¿no? Lo cual llama bastante la atención y dice un poco cuál era la estrategia de Walker, que era mermar el movimiento de Ankalaev y probablemente quitarle base para que no pueda hacer los takedowns y a partir de ahí que se quede en una pelea de solo striking. Y otra cosa que llama la atención es que quien tuvo más golpes significativos en la pelea fue Johnny Walker. Como les digo, fue una pelea corta, menos de un round, pero estamos hablando de 14 golpes significativos versus 13 de Ankalaev. Y ustedes me dirán, bueno, pues, pero en una pelea de menos de 4 minutos eso no significa mucho. Pero realmente sí, porque si le quitamos el momento donde Ankalaev logró llevar a Walker al piso, Walker había dado los mejores golpes. De hecho, incluso si recuerdan, cuando finge estar herido al cuerpo y le suelta esa flying knee que casi, bueno, no le dio, pero si le daba lo iba a noquear. Ahí se vio toda la ventaja de lo que Walker trae, ¿no? Que es un striker bastante creativo, poco ortodoxo y con muchísimo poder de knockout. Y también es una persona bastante grande y con una capacidad atlética impresionante. Y eso se vio
A pesar que Walker se paró e hizo una pelea bastante estratégica tratando de mantener la distancia, en ciertos momentos se vio toda esta capacidad atlética y el poder de Walker. Y por otro lado, Ankalaev también se vio clarísimo cuál era su plan de juego. Aprovechar el striking, tratar de sorprender a Walker, que de hecho lo sorprendió con leg kicks y me parece que con 1 o 2 high kicks. Y luego apenas pudo entrar al grappling. Y ahí sí, una vez que lo agarró, cuando Walker comete el error al tirar esta flying knee, no se separó más. Y bueno, al final pasó lo que pasó, que hubo esta rodilla ilegal. Entonces nunca sabremos realmente cómo hubiera terminado ese intercambio, pero creo que sí nos permitió ver cuál era el approach de cada uno de los peleadores. Y si nos vamos a las estadísticas a lo que sería el head to head, hay algo súper interesante. Ya primero, solo para repasar brevemente el récord, Ankalaev tiene un récord de 18-1-1, recordemos la última no contest. Walker tiene un récord de 21-7, prácticamente todas sus derrotas, salvo una me parece, las ha tenido en la UFC. El tiempo promedio de pelea de Walker también bastante menor, porque es una persona que tiene bastante poder de knockout. Ya hemos visto Walker está sobre el 1,95 m, Ankalaev está alrededor del 1,90 m. Y en alcance es donde se ve la diferencia que yo les decía, ¿no? Walker 82 pulgadas y Ankalaev 75. Si ustedes alguna vez practican un deporte de contacto, se van a dar cuenta que cuando estás en striking el alcance marca mucho la diferencia. Porque en cristiano, ¿qué significa? Que la persona te puede pegar desde una distancia en la cual tú no puedes pegarle. Y para acercarte, te arriesgas, tienes que pasar toda una barrera de potenciales golpes para tú estar en capacidad de conectar a tu oponente. Y cuando te enfrentas a una persona con el poder de knockout de Walker, esto es bastante peligroso. Pero la parte importante o interesante que yo les decía, cuando vemos los golpes significativos, ambos tienen un promedio de golpes significativos que logran conectar por minuto bastante similar. Pero en los golpes que absorben, a mí me sorprendió. Walker absorbe 2.6 golpes significativos por minuto, que es una estadística más o menos mala. De hecho, la ha mejorado en las últimas peleas. Pero ya sabemos que Walker no se defiende bien. Por eso lo noqueó Corey Anderson. Por eso Krylov me parece que fue que en su momento también le pegó. Ryan Spann, Jamal Hill, entre otros. No se defiende muy bien y es entendible que no tenga unos números tan buenos. Pero Ankalaev también, o sea, tiene 2.20 golpes significativos recibidos por minuto. Entonces, esto me lleva a mí a pensar algo que yo no había caído en cuenta cuando estaba haciendo el análisis, que no lo publiqué, de la primera pelea. Que es que Ankalaev es más pegable de lo que parece. Y yo creo que tiene mucho que ver con su distancia, con su alcance, ¿no? Como tiene poco alcance y sobre todo en las últimas peleas por alguna razón no había decidido usar tanto la lucha, que ya queda muy expuesto a ser atacado en una división donde el alcance promedio es de 78 pulgadas, ¿no? Entonces siempre más o menos él puede tener en promedio un oponente que le lleva 2 pulgadas de ventaja. Y bueno, Walker le lleva 5 o 6 me parece. Pero bueno, ya habiendo visto las estadísticas y habiendo hablado un poquito de la pelea, ¿qué es lo que podemos esperar de la siguiente? Yo creo que por el lado de Walker, un approach bastante similar. O sea, Walker va a entrar con paciencia, va a tratar de mantener la distancia y estoy seguro que le va a volver a atacar las piernas a Ankalaev. Pero sí creo que va a haber una diferencia. Walker estuvo bastante paciente hasta que trató de tirar esa flying knee que, bueno, como ya les dije, no le dio. Pero creo que esta vez Walker va a tratar de buscar espacios para tratar de tirar el golpe de knockout más rápido. Porque sospecho que cuando entró a grappling con la Ankalaev no se debe haber sentido cómodo. Y por otro lado, Ankalaev, yo creo que se debe haber dado cuenta que las leg kicks de Walker le afectaron bastante, o le hubieran afectado bastante si la pelea hubiera durado más. Entonces estoy seguro que va a tratar de hacer 1 o 2 combos striking, pero sobre todo buscando acercarse y llevar la pelea al piso. Porque siento que ahí la ventaja que ya se esperaba que tuviera se notó mucho más. Walker, aparte que defiende mal los golpes, en el piso no sabe mucho. O bueno, no lo ha demostrado al menos. Entonces creo que Ankalaev, si lo lleva ahí, puede llevarse un TKO. ¿Y cuál es la predicción? Pucha, hay algo de mí que me dice que Walker puede hacer una locura y puede noquear a Ankalaev. Pero yo me voy por la segura. Creo que Ankalaev se lleva la victoria por un TKO en el segundo round. Y dicho esto, terminamos el primer video. Ha sido un gusto y nos vemos la próxima. Que estén bien. Adiós.